Y estamos aquí de nuevo con muchas ganas de chacharear, de conversar. Ya, Eso. las presentaciones ya están de más. Ya. Así mismo. No voy a pretender que llegué ahora y dije, oh, wow, mírate. Oh, hola, ¿qué tal? Llevamos un ratico No. aquí, así que En los aspectos técnicos. llevamos un ratico. Un reconocimiento especial a tu queridísima y nunca bien ponderada esposa. Así mismo. La camarógrafa Voy a- ahí buscando el encuadre, el enfoque. Los settings, gracias a ella. Si no es por ese dedito que lo pone a grabar, aquí no se puede hacer nada. Entonces, y la mía por allá durmiendo chiquillo. Sin ella no se podía. Entonces, No, esto es un equipo, claro. no, esto aquí, si me pongo a pagar salario, entonces, Al barbero por lo menos ya veo que, wow, que le pagaste lo suyo. viste, compadre, que yo soy tan tacaño que si yo voy al barbero y no tiene que trabajar duro, para mí es botar el Sí. dinero. Sí, no. Estoy te botando pelo el bien. dinero, brother, porque voy ahí Nunca con te poco habían pelo. rebajado tanto. Nunca te habían rebajado tanto los lados. ¿Tú crees? No, es que ya las canas están Eso. asomando. Te subieron bien el corte. Asomando la plata. Los pelos de Eso bueno. plata. Entonces, Bueno, los pelos. no, si fuera de la otra, oye, Aquí bienvenida. estamos entonces. Entonces, ¿qué está pasando por allá, por Israel? Que no me quería informar, porque tú eres aquí el experto en temas Medio Oriente, específicamente israelitas. Pero sin frivolizar, pero ¿qué volá Claro. con Hezbollah? Bueno, tampoco estoy muy al tanto últimamente, pero el tema que te traigo es sobre Israel. Va por ahí. Sí, Qué raro. sí, es raro. De la actualidad, bueno, el último ataque a los yemeníes que le metieron, que aquello fue terrible. Pero ¿qué le hicieron? ¿Qué hicieron en territorio Un bombardeo a Israel. Bueno, los yemeníes fueron un dron que mató, creo que fue a una sola persona en suelo israelí. Y en respuesta a eso, Israel respondió con un bombardeo masivo sobre unos, creo que centros de petróleos y eso. Pero luego lo gordo ha sido con Hezbollah, Hezbollah, porque por eso te pregunté. que hicieron un ataque de misiles que cayó sobre unos campos de fútbol que mataron a, Wow. creo que fueron 12 muchachitos. Y entonces ahí sí ya se está esperando algo más serio. No han respondido. No han respondido todavía, pero se piensa que va a ser fuerte. Es que, oye, me están por todos lados. Es por todos lados, pero Israel hace tiempo sabe que su principal enemigo es Hezbollah. O sea, es como Hamas con esteroides. Sí, es que es un proxy de Irán. Al final, Sí, pero ellos están bien armados. Están bien. están mejor organizados. No es Hamas, Mm. es mucho más fuerte. Y me Entonces, imagino que los recursos estén agotándose porque a Hamas le han metido como para que jamás se hagan los graciosos. Esa es la idea, que jamás vuelva a existir. Creo que la estrategia era tratar de terminar con ese frente de Hamas para entonces enfocarse en Hezbollah. Pero todo ahí está mezclado. Ese Medio Oriente tiene mucho rigor. Dios mío, ahí está la pólvora. Sí, eso es increíble lo que pasa ahí. Dios mío. Entonces, ¿qué me tenías? De hecho, te quería hablar acerca de los filisteos. Mm. Y hasta le puse como un título a esta disertación. Ujú. El regreso de Goliat. Goliat regresa. ¿Qué relación tienen los filisteos Para la NBA. con los actuales palestinos? Bueno, desde el nombre, ¿no? El Palestina. nombre principalmente, tierra de filisteos. Pero vamos a remontarnos a las guerras de David. Ujú. En la época de David, sabemos que el principal enemigo de Israel en esta época eran los filisteos. Ujú. De hecho, Goliat como que representa esa gran amenaza de destrucción. Dice que estuvo, creo que fue durante 40 días, amenazando con el aniquilamiento del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y bueno, todos sabemos la historia.
cómo terminó aquello. Goliat era un paladín filisteo. Ujú. Ahora, los filisteos llegaron alrededor del 1200 antes de Cristo a esta zona de lo que hoy viene siendo la Franja de Gaza. En esta misma época llegaron también los hebreos Ujú. a la tierra de Canaán. Entonces, quiero que te quedes con eso, de que en la misma época que llegan los filisteos, también comienzan los asentamientos israelíes. Y se da este conflicto. Los arqueólogos, los historiadores concuerdan en que estas tribus que se piensan que vinieron de lo que hoy viene siendo la actual Grecia, de la Hélade, vinieron, filisteos significa invasores, vinieron del norte y tomaron o se asentaron en estas ciudades al sur de Israel. Ahora, alrededor del 1200, los arqueólogos y los historiadores concuerdan en ese dato. Pero ¿qué pasa? Casi 400 o 600 años antes, Abraham, antes de la llegada de los judíos a tomar la tierra de Canaán, ¿verdad? Abraham, que había salido de Ur de Caldeas hacia la tierra que Dios le había prometido, dice que tiene un conflicto con Abimelech, que era rey de los filisteos. Se le llama así en la Biblia, rey de los filisteos. Entonces los historiadores se preguntan, pero si los filisteos llegaron en el 1200, ¿quién es este Abimelech? Hay quien se dice que, como los escritores bíblicos, la noción que tenía de esta área en donde tuvo este conflicto Abraham era que ahí habitaban los filisteos, por eso le otorgaron a Abimelech el nombre de rey de los filisteos. Pero realmente no se sabe por qué se le llama filisteo. Entonces Abraham llega a la tierra que Dios le había prometido y sale Abimelech, rey de los filisteos. Luego llega el pueblo de Israel a tomar la tierra de los filisteos, a tomar la tierra de Canaán, y sale al encuentro los filisteos y tienen estas grandes batallas. Bueno, la Biblia registra en Primera de Samuel y Segunda de Samuel que David combatió muy fuertemente con los filisteos y prácticamente acabó con ellos. Ya al final de la vida de David, y cuando le pasa el mando o el reino a Salomón, prácticamente ya no se habla mucho de los filisteos porque ya son como un reino vasallo de Israel. Luego vinieron los asirios, que terminaron de exterminar con estas ciudades filisteas. Y ya en la historia desaparece. Solamente queda el nombre del lugar como un recuerdo de que ahí habitaron los filisteos. Una tribu, unas tribus que ya desaparecieron. Es como pasaría hoy, no sé, en México, que hay lugares que se llaman con el nombre con el que lo llamaban los aborígenes, pero que ya no existen esas tribus de ese lugar. Como dijiste, en el 135 después de Cristo, el emperador Adriano se enoja grandemente con la tercera revuelta de los judíos, y el enojo que le da es tan grande que él no solamente reúne a todas las legiones romanas de todas partes del mundo, viene contra Israel, viene contra Judea, la provincia de Judea, con tremenda fuerza, destruye la rebelión de Bar Kokhba, acaba con miles y miles de judíos, pero no solamente se queda ahí, sino que el hombre estaba tan enojado que quiere borrar el nombre y la memoria de los judíos. Entonces, ¿por qué se llaman judíos? Porque aquello se llamaba provincia de Judea. Por eso hay judíos que son de diferentes tribus, no solamente de la tribu de Judá, que también se llaman judíos porque habitaban una zona que se llamaba Judea. Adriano quiere borrar la memoria de ese lugar, y entonces pregunta con un sabio griego cómo pudiera cambiarle el nombre a ese lugar para que desaparezca la memoria de los judíos. Y aquel sabio le dice que los enemigos legendarios del pueblo de Israel eran los filisteos. Y entonces donde Adriano decide, como una forma antisemita de vengarse contra los judíos, llamar a aquella zona Palestina, que significa tierra de filisteos.
O sea, la tierra de los enemigos de Israel. Desde entonces, esta zona se llamó Palestina. Desde el 135 del Imperio Romano hasta nuestros días. De hecho, hay un corito por ahí que cantábamos en las iglesias que decía tierra de Palestina donde nació Jesús. Un error completamente terrible, porque en tiempos de Jesús no se llamaba Palestina, se llamaba provincia de Judea. Pero bueno, en el año 1948, la ONU decide partir el territorio de Palestina en 2 estados. Estado de Israel y un estado para los palestinos. Entonces comienzan a regresar los judíos de todas partes del mundo. Y por tercera vez, aquellos que adoptan el nombre de los filisteos, porque dijimos que Palestina significa tierra de filisteos, vuelven a la guerra contra el pueblo de Israel que nuevamente regresa. Entonces la teoría que te traigo, Ale, es una teoría, no es mía, es de un historiador, escritor que se llama Steve Arik, que él dice que la conexión de los palestinos con los filisteos no es solamente el nombre, sino es el espíritu. ¿Tendrán alguna descendencia? Ninguna, no tienen nada sanguínea. De forma biológica no hay ninguna conexión entre palestinos y filisteos, más allá del nombre y más allá de que aparecen en el mismo momento que aparece Israel a tomar la tierra que Dios le prometió. Y de las ganas de borrar a los judíos. Entonces es la tercera vez, exacto, es la tercera vez que aparecen los filisteos como la oposición a que el pueblo de Dios tome la tierra que Dios le prometió. Entonces este historiador tiene la tesis, la teoría de que más que algo curioso, es un espíritu que se levanta en oposición al pueblo de Dios. Dios le ha prometido a ese pueblo que tomarían esa tierra, es la tierra prometida, pero al mismo tiempo Dios hace que se levante esa oposición. Porque es curioso que las 3 veces que Israel ha llegado, primero a Abraham y le sale Abimelech, rey de los filisteos. Luego llegan Israel, el primer reino de Israel, y nuevamente salen los filisteos. De hecho, los filisteos mataron al primer rey de Israel, a Saúl. Y por tercera vez, 3000 años después, vuelven los judíos a su tierra y nuevamente salen los filisteos. O sea, los palestinos, como no hay un estado de Palestina, nunca ha existido. Nunca ha existido un país que se llama Palestina. No. Como estado. Qué curioso que al mismo tiempo que si hay un estado judío, entonces aparece. Y lo que pasó después del 7 de octubre fue como un avivamiento de este espíritu antisemita y pro-palestino. Entonces hay muchos países ahora del mundo que quieren declarar el Estado palestino, que nunca ha existido. A esto es lo que le llamo el regreso de Goliat. El regreso de Goliat. Por ahí va un poquito lo mío. ¿Sí? En cuanto a Goliat, como una aberración genética. ¿Ibas a hablar de Goliat? No iba a hablar de Goliat, pero iba a hablar de sus parientes. Un poquito por esa linde iba a coger. Por ir para allá. Bueno, más bien para atrás. Desde de Goliat hacia atrás. Hacia atrás, tan atrás que estamos hablando de prehistoria. Ok. Un punto en lo que tú habías dicho. Cuando el pueblo de Israel llegaba y... Porque a veces la gente no entiende cómo es que Dios mandaba matar a todo el mundo. Bebés y todo. Y he escuchado teorías acerca de lo corrompido que estaba el ADN de esa gente. Había cosas ahí muy oscuras en cuanto a mezcla. Bueno, tiene que ver con lo que voy a hablar. Pero había tal impureza de ADN que si esas pequeñas ramas de ADN hubieran llegado hasta nuestros días, hubiera sido terrible. Era más bien una limpieza
de lo que es el linaje humano, porque era tanta la endogamia, eran tantos los problemas genéticos, era tal las malformaciones, las enfermedades, precisamente por no obedecer la ley de Dios y por hacer todas las barbaridades que hacían los pueblos paganos, que el ADN se había corrompido tanto que era una especie de limpieza que Dios estaba haciendo en la tierra para precisamente prevenir que esas aberraciones genéticas llegaran hasta nuestros días. Es una posible explicación, ¿no? No es que Dios tenga que explicar nada, pero va por ahí la cosa, más. Suena fuerte eso. Entonces, pero tiene sentido. Tiene sentido. Sabrá Dios qué clases de, ya te digo, aberraciones genéticas, malformaciones, enfermedades probablemente transmitibles a través del ADN. La mayoría de estas enfermedades, por eso cuando parientes se procrean, hay estos problemas, porque las enfermedades genéticas casi siempre son de tipo autosómico. Esto de las pocas cosas que me acuerdo de lo que es anatomía en la escuela. Biología. Autosómico quiere decir que tiene que ser de ambos padres. Si papá tiene el gen 13 malo y mamá tiene el gen 13 malo, entonces es cuando la enfermedad se hace fuerte y es completamente, la persona sufre esa enfermedad. Hay algunas son autosómicas recesivas que aunque papá tenga ese gen malo, si mamá no lo tiene, no se desarrolla. Está ahí latente. ¿Entiendes? Puede el hijo tenerlo o no, pero está ahí pasiva. Pero si ambos, y entonces en una familia lo más probable es que ambos, si son de la misma familia, tengan ese gen malo. Cuando se casan hermanos, primos, por eso es que hay toda una serie de consecuencias negativas al ADN de la criatura. Y se Tú sabes que hay un libro ahora que está causando mucho revuelo. Creo que el escritor se llama Bruce Lipton, que se llama La biología de las creencias. Y él es un profesor de biología que él ha hecho una revolución en el campo biológico al postular la idea de que el ADN y las células como tal reaccionan más a las creencias de las personas que a la carga biológica que traigan de sus padres. Hay una especie de administración ahí. Sí. Esto explicaría lo que pasa, por ejemplo, en las conversiones. Que una persona de pronto cambia aquí un chip y de pronto cree que es perdonado, que ya no es pecador, o sea, o que se arrepiente de ser pecador. Y de pronto, si fumaba, le da asco fumar. Como que biológicamente cambia. Wow. Sí, tiene una respuesta palpable en lo que es la... Fisiológicamente hay una respuesta a la creencia que se ha insertado. Como esa gente a veces que uno los veía en la iglesia, ¿sabes? Dando frutos y de pronto se apartan y como que se ven sucios. Claro. Uno dice, es que el pecado lo tiene demacrado. Yo no sé. Y al contrario igual. Y al contrario. Personas que eran terriblemente complicados, delincuentes y de todo, y de pronto son los más mansos de la tierra. Exactamente. Entonces, a ver, yo me voy al terreno porque estas dos palabritas tienen tan mala connotación que no las quiero usar más. Pero yo me voy al terreno del easy. Ok. Easy. Entonces, tú sabes, la mala connotación que tiene con nada más y nada menos que un grupo terrorista. Pero yo me voy más al terreno de... ¿Y si pasó esto y esto otro? Y si conectamos estas dos cosas que quizás no... Entonces, es bastante denso. Mantente aquí. Sí. ¿Cómo tú tienes entendido la línea temporal desde que Dios creó el mundo? Es decir, desde Génesis 1
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pausa. Ahí sabemos que puede haber pasado muchas cosas. La teoría de la brecha y todas estas cosas. Ok. La expulsión de Satanás, de Lucifer del cielo, ¿dónde tú la ubicas? Entre que sabemos que fue antes de Génesis 3, porque ahí estaba él. Es decir, la serpiente como Satanás engañando a la mujer. Ahora, entre el inicio, el momento cero y Génesis 3, ¿qué tienes entendido tú por la destitución de Satanás? De Lucifer. Bueno, lo que es más convencional es la idea de que está exacto entre el versículo 1 y el versículo 2, cuando dice que en principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego dice que la tierra estaba desordenada y vacía. O sea, como que Dios no crea nada desordenado y vacío. Eso es como la teoría más convencional. Que entre que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, entonces cayó Satanás a desordenar y vaciar la tierra. ¿Tú crees que Satanás vino a desordenar, digamos, la tierra era Dios creó una tierra ya con su la tierra, el agua, las plantas? ¿Había algún organismo vivo o simplemente era una esfera dando vueltas en el cosmos? Porque si dice que estaba desordenada es porque había orden. Había un orden inicial, digamos. Ajá. Que Satanás vino estaba suelto y sin vacunar. Sí, eso es como la teoría más teológicamente aceptable. Si me preguntas a mí, mi idea personal, yo creo que cada vez las teorías científicas se van acercando cada vez más a las enseñanzas bíblicas. Y de hecho el mismo Big Bang, que lo vemos desde el lado cristiano como algo muy ateo y muy qué sé yo, el primero que postuló esta idea fue un monje católico, un sacerdote católico. Me encanta el Big Bang. El Big Bang. Ese es el Big Bang cubano, el Big Bang. Entonces, si unimos estas dos ideas con el creacionismo de Génesis y el Big Bang, tenemos que, si dice la Biblia que para Dios un día es como 1000 años, 1000 años como un día, pudiéramos hacer una especie de evolución teológica. Es increíble como los cristianos hemos abrazado el Big Bang de una manera, porque antes era, no, eso son mentiras, sí, la Tierra tiene 6000 años. Pero realmente no sé en qué momento se distanció, porque ya digo, de hecho, el nombre Big Bang se lo pusieron de forma peyorativa los ateos, porque los ateos lo que decían, no, esto es lo mismo que dice Génesis, que en el principio, ¡boom!, creó Dios los cielos y la tierra. Pero los cristianos no lo vimos hasta hace poco. Hasta hace poco no lo vimos. Claro, porque esto es una teoría científica. Exactamente. Sí, los cristianos hemos ido abriendo un poquito a la idea, como lo dije en un episodio anterior, Dios está detrás de cada puerta que abre la ciencia. Pero es que esta puerta la abrió un cristiano. Pero bueno. Un cristiano científico. No, es que todo la cosmogonía de que el universo se puede entender es una idea cristiana. Porque Dios la creó. Si no hubiera sido una creación inteligente, no se puede definir inteligiblemente. Entonces, la inteligibilidad del universo a través de la matemática, de todas estas leyes físicas, es precisamente, si la podemos entender nosotros, es porque somos seres inteligentes, es porque un ser inteligente la puso en funcionamiento. Ahora, ¿por qué me ubico en Satanás? En Lucifer, sí. Satanás antes conocido como Lucifer, alias Lucifer. A ver, ¿qué hacemos con los fósiles de estos homínidos? Porque también los cristianos nos peleamos con los dinosaurios, que eso era invento de los científicos, claro, que eso era de arcilla, que no eran huesos, nada. Porque el cristiano toma el texto literal
bíblico y lo toma de forma literal y empieza a sacar cálculos y dice, no, la Tierra tiene 10.000 años. Te voy a decir, hubo un monje que calculó, creo que es el 23 de octubre del 4004 antes de Cristo, Dios creó la Tierra. Lo calculó el hombre. El hombre fue para atrás. No sé si en el calendario gregoriano o en el juliano. No sé. Sabes que eso cambió en el 1582. Se le quitaron una serie de días al calendario para adaptarlo a este calendario gregoriano. Yo creo que eso es insostenible porque las pruebas son abrumadoras. Pero bueno, entonces, nos fajamos con los dinosaurios. Ahora estamos aceptándolo. Bueno, eran reptiles que vivían, que había una serie de condiciones. Hemos aceptado también la brecha esta entre, creó Dios el cielo y la tierra. Y bueno, hubo una... Quizás he escuchado también que la idea de Satanás siendo expulsado del cielo decía... cortado fuiste por tierra. No, es Jesús hablando. Dice que Satanás fue como un rayo. Cayó a la tierra. Y bueno, hay gente que dice Satanás cae como un rayo. Que un rayo, bueno, porque el Señor no puede decir un meteorito. Pero bueno, que fue teóricamente el meteorito que destruyó a los dinosaurios. Satanás, no sé. Todo esto es especulativo, por supuesto. Pero ahora, tal magnitud, y no estoy diciendo que la magnitud de la expulsión de Satanás fue X, no sé, quizás fue un pedrolo que cayó del cielo, tú sabes, de manera de lo que se podía observar en aquel momento, que fue por revelación, porque ninguno de los que lo escribieron estaban allí, que de hecho lo dijo el Señor. Esto de que vi a Satanás caer del cielo como un rayo, esto lo dijo Jesús. Entonces, sea que Satanás creó ese evento cósmico descrito haya acabado con los dinosaurios o no. Lo cierto es que el hombre haya convivido con tales bestias es poco probable. Que el hombre, lo que es el ser humano. Ahora, hay varias teorías sobre el origen de la Tierra. Una de ellas es la panspermia. Panspermia. Te dice que la vida no se originó en la Tierra. Esto es una hipótesis completamente secular. Que la vida no se originó en la Tierra, sino que vino en forma de meteorito como materia orgánica. Células y eso. Organismos unicelulares muy primitivos. Y que entonces la vida vino de las estrellas, del cosmos. Ahora, Satanás se dice que vino como un rayo, una especie de meteorito, algo que cayó. Acabo de explicarte que te está dando una enredada ahí. Y si Lucifer escuchó en un pasillo del cielo que había unos planes de hacer unos seres en la tierra, y esos son los fósiles de los humanos que le salieron mal. Y si Satanás creó esos Homo erectus, neandertales, y fue, ¿sabe? Como todo lo que hace él, que es una mala imitación. Le salieron mal, le salieron tontos, parecían monos. Porque esta teoría de que la vida vino de las estrellas no tiene mucho predicamento en el mundo científico, pero no es descartable del todo. Ahora, ¿y si Satanás se trató de inventar una humanidad y le salió mal? Pero esto es una idea tuya, una mitología que has escuchado. Estoy conectando Los Ángeles con Nueva York. Estoy tratando de, tú sabes, de colocar ahí... Erigiendo en creador de una nueva mitología. No lo pretendo. No lo pretendo, pero yo estoy diciendo, ¿y qué hacemos con esa? Porque el eslabón perdido, el famoso eslabón perdido de la evolución, pero es que existen esos fósiles datados de homínidos que no somos nosotros. No lucían como nosotros. Ahora, el ADN es humano, pero no funcionaban como humanos.
Es decir, el funcionamiento eran más bien animales. Eran humanoides en su forma, pero eran animales. Hasta el Homo sapiens. Y yo digo, ¿y si el Homo sapiens fueron ya cuando Dios dijo, voy a hacerlo bien? Uh-huh. El Neandertal, ya están ahí los fósiles. De hecho, nosotros tenemos una cantidad de ADN. Tenemos cierta cantidad de ADN Neandertal. No recuerdo todos los pasos de estos homínidos, pero ahí están. Claro. Ale, ¿o fue una creación de Dios? Es que no me cabe en la cabeza que Dios haya creado yo creo que semitontos. Yo creo que la teoría de la evolución es cada vez más aceptada y cada vez más y no es incompatible con la fe. No sé por qué en algún momento se nos ha querido poner en guerra con la ciencia de alguna manera, porque de hecho el mismo Darwin, que se nos pinta muchas veces como el demonio, Darwin era creyente. Si usted se lee el libro sobre el origen de las especies, que yo me tomé la atribución de leerlo, en la última página, vaya allí y lo busque. Si me está viendo algún ateo que piensa que Darwin es su ídolo, en el último párrafo del libro sobre el origen de las especies, que es el manual sobre el cual se fundamentan todos los ateos del mundo, dice: el creador ha dotado de una, él decía, como un potencial impresionante en todas las especies para evolucionar, para expandirse, para desarrollarse. Pero Darwin era creyente en que había un diseñador detrás de todo esto. Entonces creo que ir en contra de la evolución es ir en contra de la realidad. Porque es que, si, por ejemplo, escuchamos en las noticias, tal especie desapareció. Si hay especies que se están extinguiendo al día de hoy, eso significa que hay otras que están apareciendo también. Lo que, claro, en el espacio temporal de la evolución es un espacio tan grande, tan alargado, que es difícil ver esos cambios, pero se ven. Ahora, entonces, lo que no creo que tengan todavía es decir, evolución, más bien adaptación. Uh-huh. No sé, el pelícano, que los hay más altos, que los hay más bajitos, depende de las necesidades de ese entorno. Sí. Pero el pelícano no se convierte en marmota. Evidentemente, el brinco evolutivo evidentemente conlleva una intervención inteligente. Uh-huh. Hay una intención de un ser inteligente que está en control de su creación. Y, por ejemplo, el mismo Newton no tenía ningún problema de hecho, estudiaba tanto la ciencia como la Biblia. Sí, Newton era... Porque Einstein, los grandes científicos, todos han sido teístas, todos han sido creyentes en Dios. Y lo que tratan es de entender las leyes que Dios ha establecido en su creación. No crean nuevas leyes, ellos tratan de descubrir y entender las leyes. Y ahora que hablas del gran salto, hay otra de las teorías del origen de la vida, no del universo, de la vida, uh-huh. Uh-huh. Que es el Stone Ape. Stone Ape quiere decir el mono drogado. A ver, la evolución del cerebro humano fue tan exponencialmente grande, de acuerdo a los uh-huh. récords fósiles que se han encontrado, en un uh-huh. periodo tan corto de tiempo, que se cree, esto es lo que plantea allá afuera, que la planta, hay un compuesto en los hongos que crecen en la caca de la vaca, uh-huh. que es psilocybin, que es neutrópico completamente. Entonces, a través de ese efecto que tuvo en el cerebro humano, se duplicó la masa encefálica y el cerebro humano ellos se lo atribuyen
a que éramos, bueno, cazadores-recolectores y empezamos a comerse estos hongos, y los que comían más hongos tenían una agudeza visual mayor, estaban todo el tiempo tratando de procrear. Y entonces esta gente fueron los que sobrevivieron. Por eso, tú sabes, la selección natural, todas estas cosas. Ahora, lo que es innegable es que el cerebro humano, de esos seres humanos tonticos que los primeros, a lo que somos hoy, fue así. Así, claro, ellos se lo atribuyen a sus cosas, a lo que ellos... ¿Quieres que te diga un salto evolutivo en la Biblia? Hay varios saltos evolutivos en la Biblia. Por ejemplo, la entrega de la Torá. Eso es un salto evolutivo en nuestra concepción del mundo. Empezamos a entender las leyes de Dios. Claro. Otro salto evolutivo, la llegada del Mesías. Evolutivo Jesús. de conciencia. De conciencia, claro. Sí, no. La Biblia es un libro de evolución. El conocimiento, lo que trajo la ley consigo es como la revolución industrial. ¿Dónde comenzamos? En la caída del hombre. ¿Dónde terminamos? En la redención del hombre. Hay un proceso de crecimiento evolutivo, de crecimiento de un hombre completamente separado de la presencia de Dios a ser hechos hijos de Dios. Eso es evolución pura. Claro, una evolución espiritual, por supuesto. Es que la única que puede existir. Todavía estuviéramos... Creer en la evolución como algo fortuito, como algo producto de la casualidad. Eso es lo dañino. Ya nadie lo acepta. Nadie lo acepta, es absurdo. Matemáticamente no tiene ningún sentido. No tiene. Entonces, resumiendo, yo creo que Satanás trató de hacerse su humanidad. No sé qué escuchó en un pasillo del cielo. No sé qué planos vio. Te decía lo de la mitología ahorita porque hay muchas mitologías. Creo que la misma mitología griega habla de que como que primero hubieron varios intentos de creación del hombre que quedaban mal. Hubo. Eso me lo vas a corregir varias veces, yo creo. Se te pega, tú eres. Hubo varios intentos de creación y todos quedaban así medio jorobados. Quedaban chuecos, ¿eh? Pero es que lo que no me cabe, cuando Dios dijo y vio Dios que era bueno, escuché un estudio sobre ese bueno, y bueno quiere decir que cumple su función. Cuando Dios creaba algo y vio Dios que era bueno, que tenía una función, y cada una de estas funciones se entrelazaban entre sí y creaban un ecosistema, toda una serie de cosas complejísimas que hoy entendemos a través de la ciencia y muchas de ellas no las comprendemos. Pero un hombre tontico que ande encorvado recogiendo frutas de los árboles sin una propiocepción, es decir, sin lo que tú explicabas el episodio anterior de la conciencia del ser, ¿no? Nosotros somos los únicos que somos conscientes de lo que somos. Y entonces estas teorías que vienen no están muy aceptadas científicamente, honestamente, pero me pareció que conectaba un poquito que la vida vino de los cielos en forma de meteorito. Tenemos estos fósiles que como cristianos decimos, ¿estos homínidos qué? Y ahora, ¿por qué en el episodio de... Pero si tú le llamas tontico a no tener conciencia o autoconciencia, entonces estás diciendo que todos los animales son medio tonticos. La única función que yo le veo a los animales es nuestra. Es decir, nosotros señoreáramos. Adán se le dio que señorease. Es decir, están para nuestro beneficio. Ahora, no sé qué beneficio tiene un ornitorrinco, porque ni se come, o una araña, ¿no? ¿Tendrán alguna función dentro de un ecosistema complejísimo? Pero yo creo que nosotros, como cabeza de la creación, los animales están ahí para nosotros. Un poco egoísta. Bueno, llámame supremacista, llámame especicista, pero me parece que eso es lo que dice la Biblia.
realmente, sí, no sé, ontológicamente no sé. sé. Somos la cabeza de la creación, todo está para nuestro, beneficio. En eso yo concuerdo, en que nosotros somos la parte superior de la conciencia. ¿Por qué te digo que Satanás, como siempre, anda copiando y tratando de frustrar los planes de Dios? Porque yo no entendía la parte donde dice que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres y como que se llegaron a ellas. Ajá. Toda esta corrupción del ADN humano. Pero es que en la historia del Edén, la serpiente estaba ahí. ¿Y qué le dijo Dios a Eva? De tu simiente saldrá el Salvador. ¿Y qué hizo Satanás? Tratar de corromper esa simiente metiendo ADN sobrenatural. Y entonces era por ahí me iba a Goliat. Ahí estaban los gigantes. No sé si había cíclopes. No sé si había centauros. No sé si había toda esta mezcolanza de... Tú sabes, de temporada de Netflix, ¿no? De serie de televisión. De estos Hércules, estos semidioses, estos demiurgos, toda esta serie de gente rara. Pero el diluvio tuvo una función, que también limpiar. Limpiar el ADN. Entonces, Satanás estaba allí y escuchó que de la simiente de la mujer iba a venir la redención. ¿Y qué hizo? Tratar de contaminar el ADN. Ya entiendo tu punto. Entonces, él siempre tiene la orejita para a ver qué contamina. Claro. Y no sé, lo dejo ahí. Quizá Satanás se trató de hacer su humanidad y falló. Y arqueológicamente se han descubierto muchos fenómenos que no tienen explicación. Exactamente. Gigantes, cosas extrañas. Entonces, nada, es un poco farragoso. Es un poco farragoso y el terreno es escabroso, pero mira, si ahí está la música de despedir. Pero curioso. ¿Ya? Vamos a cortar aquí. Tan rápido. Vamos a cortar aquí. Escúchame lo que te estoy diciendo. Hasta aquí el episodio de hoy, caballero. Ya no hay tiempo para más. Nos vamos. Bye.